Buenos días, les habla Sor Ángel Gascón, soy profesora de escalafón asociado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. He recibido la invitación de la doctora Rosy Carmata para participar en esta maestría de salud colectiva que administran tres instituciones como son el Instituto Arnoldo Gabaldón, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad de Ciencias de la Salud, que lleva el nombre del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La invitación que se me realiza es para conversar sobre la estructuración del Estado venezolano. En este sentido, nos hemos planteado como objetivo analizar desde la perspectiva geohistórica la conformación del Estado venezolano. Para abordar esta temática es necesario tener claro la perspectiva epistemológica desde las cuales analizamos la conformación del Estado venezolano. Por un lado, tenemos el enfoque geohistórico planteado por el maestro Ramón Tobar, enfoque que tiene sus antecedentes en la Escuela de los Anales de 1929, cuando Omar Bloch y Lucien Febvre se interrogan por las causas de la crisis de sobreproducción del mismo año. Crisis que no pudo ser explicada por ninguna de las ciencias sociales, en tanto que estas, la sociología, la historia, la geografía, la economía, entre otras, estaban preocupadas por el progreso de su propia disciplina y no eran capaces de mirar las otras ciencias como espacio de conocimientos auxiliares para la comprensión de la realidad. Es con la segunda generación de la Escuela de los Anales y específicamente con los aportes de Fernand Braudel en dos ámbitos. El primero, con la definición de las duraciones dirigidas a la comprensión de los fenómenos sociales y la delimitación de los objetos de estudio, definiendo estas duraciones de la siguiente manera. La historia de larga duración o de largo plazo, entre los que se encuentran los estudios sobre la estructura económica y social. Son los más importantes, son procesos de mayor contundencia. La segunda, la historia de mediana duración, respondiendo a estudios coyunturales que son menos nerviosos, pueden durar hasta aproximadamente 2 décadas. Y la historia de corto plazo, referido a los acontecimientos de horas, días, semanas y algunos años. Y el segundo aporte corresponde a los estudios históricos y geográficos y expresa: hay una crisis general de las ciencias del hombre. Todas ellas se encuentran abrumadas por su propio progreso, aunque solo sea debido a la acumulación de nuevos conocimientos y a la necesidad de un trabajo colectivo cuya organización inteligente está todavía por establecerse. Pero, ¿quién está preparado para franquear fronteras y presentar a reagrupaciones en el momento en que la geografía y la historia se encuentran al borde del divorcio? Las ciencias sociales se imponen unas a las otras. Cada una de ellas intenta captar lo social en su totalidad. Por lo que es necesario ampliar el análisis de la realidad desdibujando las fronteras entre las disciplinas. Es por ello que plantea la geografía histórica, es decir, el estudio de los hombres y de las mujeres en el espacio y en el tiempo. Estas ideas soportan el enfoque geohistórico del maestro Ramón Tobar, quien crea en su obra El enfoque geohistórico una periodización de la historia de Venezuela en 3 periodos, a saber, Venezuela aborigen, Venezuela agraria y Venezuela petrolera, organizada esta a partir de lo económico, lo que Milton Santos denomina la técnica, definida de la siguiente manera: un conjunto de medios instrumentales y sociales con los cuales el hombre realiza su vida, produce y al mismo tiempo crea espacio. La influencia de la técnica sobre el espacio se ejerce de 2 maneras y en 2 escalas diferentes. La ocupación del suelo por la infraestructura de las técnicas modernas, fábrica, minas, espacios reservados a la circulación, y por el otro lado, la transformación generalizada impuestas por el uso de las máquinas y por la puesta en práctica de los nuevos mecanismos de producción y de existencia. Esta periodización del enfoque geohistórico que elabora el maestro Ramón Tobar está inspirada en la periodización orientada por Marx, la cual se realiza a través de modos de producción. Nos preguntamos entonces, ¿por qué es importante conocer este enfoque para el estudio del proceso de conformación del Estado venezolano? Porque allí estudiaremos el petróleo como elemento organizador de ese Estado y su impacto en lo político como un fenómeno que va permitiendo la legitimación y la estabilidad de los gobiernos de turno, en el mismo momento en que se produce
el entreguismo de los recursos del Estado venezolano. Pero no solo es esto, sino cómo se estructura el espacio en función de la técnica. En lo social, el nacimiento de las nuevas clases sociales que están asociadas al proceso de exploración y de explotación del petróleo en Venezuela, ocurriendo entonces lo que el doctor Brito Figueroa denominó el tránsito de la oligarquía territorial a la oligarquía del dinero en Venezuela. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a leer el libro del doctor Brito Figueroa, Los 12 Apóstoles, escrito en la década de los 70 y recogido por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que explica cómo se hicieron los grandes capitales, Mendoza, Machado, Cisneros, Zuluaga, Capriles, todos asociados a la industria petrolera y a los recursos del Estado. Finalmente, les señalo lo planteado por Rodolfo Quintero con relación a la conformación durante este periodo de una cultura del petróleo en Venezuela que modificó la vida cotidiana de todas y todos. Pero no solo esto, sino que este periodo, que en términos de Fernand Braudel es considerado de larga duración de conformación del Estado venezolano, es al mismo tiempo un espacio de configuración de la subjetividad alienada y dominante que va a imperar en Venezuela en las postrimerías del siglo XX hasta principios del siglo XXI. El segundo posicionamiento epistemológico es el que respecta a la ideología liberal, en tanto que es desde allí que se piensa y se construye el Estado moderno, un pensamiento económico que se expresa en una acción política que va a transversalizar todo ese periodo de la Venezuela petrolera, fundamentándose la política en el pensamiento de John Locke y en lo económico expuesta en las ideas de Adam Smith, ambos girando en torno a la idea de progreso que se expresa en las políticas de la CEPAL y en otras ideas como la propiedad privada y la libertad como expresión de la propiedad privada. De igual manera, estudiaremos brevemente cómo ese pensamiento liberal tiene un impacto en un área que es de estudio de esta maestría de salud colectiva, como es el área de la salud. Hablemos ahora de los inicios de la exploración y de la explotación del petróleo en Venezuela. Dice Silva Luongo, la crisis de la década de los 30, refiriéndose a la crisis de sobreproducción de 1929 y cómo ésta afecta en Venezuela, estremeció al mundo entero y por supuesto dejó huellas en la economía nacional, que hizo posible la entrada a un gran proceso de recesión económica que se manifestó de la siguiente manera en nuestro país: abatir hasta sus niveles más bajos los precios de sus productos tradicionales de exportación, el café y el cacao. El año de 1930 será crucial para los cultivadores de café y cacao. La caída brutal de los precios de los principales productos resintieron la economía nacional, de tal manera que para el año 1938 el valor de las exportaciones de los productos tradicionales bajó de 149 millones de bolívares en 1913 a 708 millones en 1936, es decir, 52% menos. Esta situación económica agravó la vida del campo venezolano, aumentando de esta manera la pobreza en un país que transita entre la Venezuela agraria y la Venezuela petrolera, y con una importante concentración poblacional en el espacio rural. En 1934 se produce el retiro de las concesiones por parte del gobierno nacional a la compañía Petrólea del Táchira, primera empresa venezolana que inicia la explotación del petróleo en Venezuela, pasando las concesiones al grupo Shell, empresa de capital anglo-holandés, que había iniciado su actividad en Venezuela a partir de 1909. La distribución de las tierras dadas en concesión para la explotación de los yacimientos minerales presentes en el territorio nacional quedan en manos de las siguientes personas y empresas, según fuente de PDVSA: Camilo Fernand, ciudadano norteamericano; Manuel Antonio Pulido, ciudadano venezolano; Horacio Hamilton y Jorge Filling, ciudadanos norteamericanos. Se restablece la concesión a la New Company, apoderados de la empresa británica. El venezolano Mas Valladares obtiene la concesión que poseía de la Venezuela de Belmont. La Caribbean Petroleum pasa a ser controlada por la Roger Duchel, es decir, 28,5% de las acciones quedaron en manos del capital venezolano, 42,8%
capital norteamericano y 28,5% capital británico, lo que significó que en Venezuela la explotación y refinación del petróleo venezolano estaba en manos de los Estados Unidos y de las empresas británicas. Esta distribución de las concesiones da cuenta del inicio de un proceso de transformación del latifundio venezolano, que se había conformado a partir de la culminación de la Guerra de Independencia. Cambios que están asociados a los aspectos fundamentales. Por un lado, la crisis generalizada de la agricultura unido al inicio de la explotación de minerales, negocio más rentable en la economía mundial, y por el otro, la transformación de la vocación de la tierra que conlleva a que ésta adquiera importancia para las empresas transnacionales que monopolizan las concesiones para la explotación del petróleo y otros minerales. En este sentido, la tierra que hasta el momento constituía el principal medio de producción para el desarrollo de la agricultura y la ganadería dentro de una economía eminentemente agraria, pasa a representar el medio fundamental para el desarrollo de la economía minero-extractiva, razón por la cual la propiedad territorial agraria se transfiere de manos de los terratenientes nacionales usureros y medianos terratenientes a manos de los grandes transnacionales, siendo la propiedad territorial agraria la principal proveedora de mercancía. En palabras de Marx, el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra su madre. Las grandes riquezas de la tierra de Venezuela, entregadas al capital extranjero, proceso que ha significado históricamente una doble entrega de la soberanía nacional, al apoderarse de las empresas extranjeras del medio de producción y de sus bienes naturales. Esta transformación del latifundio venezolano, que se concreta en las primeras décadas del siglo XX, se mantiene hasta finales del mismo siglo, generando una concentración de la tierra en dos instancias, las empresas transnacionales y el Estado venezolano. De acuerdo con esto, la constitución de este nuevo latifundio da origen al mismo tiempo al nacimiento de una industria petrolera extranjera, al ser conformada con grandes inversiones de capital extranjero, afectas y protegida por la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Esta empresa, que nace bajo la égida de Gómez, es una industria que no solo va a configurar el modelo económico del país en los años venideros, sino que va a estructurar el espacio geográfico bajo la misma visión sobre la cual se produce la división de los países en la realidad supranacional, entre comillas, a partir de su definición como países desarrollados y subdesarrollados, representándose a lo interno de los países en una división entre el campo y la ciudad, es decir, entre lo rural y lo urbano. La producción del petróleo en Estados Unidos se amplió rápidamente a partir de 1859, lo que reflejaba no solo la abundancia petrolífera, sino también el poder del capital estadounidense. En Venezuela no alcanzó gran escala mundial comercial hasta la segunda década del siglo XX. El interés foráneo en Venezuela se había concentrado en el asfalto. Los capitales locales, los primeros en explorar el petróleo, no habían contado con recursos suficientes para realizar las inversiones en la exploración y perforación que les permitieran competir internacionalmente. Fernando Coronil, en su libro El Estado Mágico, señala que el general Gómez enfrentó una economía caótica después de derrocar al general Cipriano Castro en 1908. Trató de estructurar el orden invitando al capital extranjero a invertir, con la garantía de tranquilidad laboral y condiciones flexibles para los negocios. Pero les benefició manteniendo la política petrolera más liberal de la América Latina. La Shell y después la Standard Oil de Rockefeller, así como otras firmas, hicieron grandes inversiones en Venezuela. Gómez mantuvo su promesa, preservó las condiciones poco restrictivas y garantizó la paz social durante 27 años de su gobierno. Hacia fines de los 30, la Standard Oil y la Shell ya controlaban el 85% de la extracción del petróleo en Venezuela, 50% y 35% respectivamente. Mientras las compañías se dedicaban al negocio de la extracción del petróleo en Venezuela, el Estado adquiría un nuevo papel de terrateniente nacional. Este rol conllevaba su expansión mediante un sistema cada vez más complejo de instituciones
y reglamentaciones, códigos de minas, legislación tributaria, instituciones burocráticas, agencias gubernamentales e ideologías de gobierno destinadas a regular la explotación del petróleo en Venezuela. Y por supuesto, retener en Venezuela una parte de las ganancias que obtenían de las compañías. Esta novedosa capacidad del Estado también asumió nueva relación con la sociedad como administración de los ingresos provenientes de la fuente de riqueza fundamental de la nación. Al comenzar a afectar a la sociedad de manera sin precedente, el Estado petrolero se convirtió en el referente central de acrecidos debates públicos sobre el papel del Estado en una nación petrolera. A inicios del siglo XX, el Estado era tan débil y precario como institución nacional que su estabilidad y legitimidad estaban constantemente en riesgo. Carente de ejército nacional y de una burocracia eficiente, en un país endeudado que no contaba con una red nacional de caminos ni con un sistema eficiente de comunicaciones, el Estado aparecía como un proyecto no cumplido, cuya forma institucional seguía limitada a los bolsones del poder, y que ejercía parcial dominio sobre el territorio de la nación y escasa influencia sobre los ciudadanos. Bajo el gobierno de Gómez, el Estado sufrió una metamorfosis, en tanto representante de la nación en las negociaciones con la industria petrolera foránea. El Estado se vinculó íntimamente a su presencia en el territorio nacional y se benefició de múltiples maneras de su asociación con ella. Además de apoyo político y legitimidad, la industria petrolera comenzó a proveer una proporción creciente de los ingresos públicos, primero mediante los derechos de importación y la venta de concesiones, y en la década de 1920 mediante los impuestos a las exportaciones de petrolífera. Continuando lo que Bellis ha denominado la tradición centralista latinoamericana, pero apuntalado por la industria petrolera. El Estado puso en práctica una serie de reformas administrativas, algunas de las cuales habían sido iniciadas en los gobiernos de Guzmán Blanco a fines del siglo XIX y Cipriano Castro a principios del siglo XX, que le permitieron aumentar sus ingresos fiscales, crear un ejército nacional, fomentar la integración del territorio mediante un sistema de caminos y ejecutar decisiones que afectaban a la comunidad nacional. Como muchos caudillos decimonónicos de Venezuela, Gómez se impuso como jefe de Estado por sus habilidades militares y políticas, pero al convertirse en gobernante de una nación petrolera, estabilizó su gobierno y consolidó su poder. La revisión historiográfica de las políticas petroleras en autores como Coronil, Silva Luongo, Brito Figueroa, Fernando Travieso, entre otros, nos permiten hacer un resumen de ese marco normativo que va surgiendo a lo largo del siglo XX y que tiene avances y retrocesos en el proceso de conformación del Estado venezolano a partir de su factor estructurante, como es el petróleo, en su relación con los posicionamientos éticos, políticos e ideológicos de los gobiernos. Tenemos, por ejemplo, en ese marco normativo la Ley de Minas de 1910, que solo obligaba a compañías a pagar un pequeño impuesto que no se diferenciaba de los gravámenes de otras actividades económicas. Se trataba de un impuesto mínimo de 2 bolívares por tonelada de petróleo y 1 bolívar por hectáreas de tierra, que se debía pagar por contrato durante el disfrute de esa concesión. Estas condiciones extremadamente liberales reflejaban en parte la incertidumbre inicial acerca de la posibilidad de desarrollar la industria petrolera en Venezuela. Al principio surgió un sistema por el cual las élites locales mediaban entre el gobierno y las compañías. El gobierno hacía concesiones de tierra a la élite local y ésta a su vez las vendían a las compañías petroleras, con lo que obtenían grandes ganancias. En efecto, la historia temprana de la industria del petróleo en Venezuela muestra la dificultad que encontraron las concesionarias del petróleo para atender el capital extranjero. El avance de la conciencia sobre la magnitud de las reservas petroleras crecieron también los esfuerzos locales por participar en las ganancias de la industria.
Ello dio como resultado regulaciones más estrictas, así como la centralización en la renta ejecutiva del poder de la toma de decisiones sobre la industria petrolera. En 1923, Gómez crea la Compañía Venezolana de Petróleo, Sociedad Anónima, CVP, con monopolio sobre todas las concesiones cuya venta, así como la de las reservas nacionales de petróleo, se encargaría de negociar con las compañías petroleras. La fuente fundamental de ganancias petroleras de los venezolanos durante ese periodo fue la venta de concesiones a partir de 1908. Por tanto, las regulaciones petroleras se habían concentrado en este aspecto. La fundación de la CVP consolidó un desplazamiento del poder de los propietarios de tierra, quienes, como recipiendarios de esas concesiones, habían funcionado como mediadores entre el Estado y las compañías petroleras, hacia el Estado, personificado en Gómez, que prácticamente monopolizó el negocio para su propio beneficio y el de sus séquito de familiares y aliados. El cambio más significativo se produjo en 1917 y 1922 con el ministro de Fomento Gulmecito Torres, quien promulgó regulaciones dirigidas a incrementar la participación estatal en las ganancias de la industria. En 1920 redactó la primera ley sobre el petróleo, que establecía una distinción legal entre la extracción del petróleo y otras actividades mineras. Para Torres, el petróleo, considerado como un artículo que desempeñaba un papel importante en la industria universal, formaba parte de la riqueza nacional. El Estado, en tanto representante de la nación, era responsable ante la actual y las futuras generaciones de venezolanos de salvaguardar esa fuente segura de riqueza. En 1917 justificó la política de cesar el otorgamiento de concesiones petroleras con el argumento de la responsabilidad estatal de proteger la riqueza de la nación para el bienestar de las futuras generaciones. La idea de que el petróleo constituía nuestra riqueza nacional y que el Estado debía salvaguardarlo eternamente para la nación fue la base de un discurso político de identidad nacional que surgía en la época. La ley de 1920, que regulaba las concesiones petroleras hasta 1934, establecía unos royalties promedio de solo 9%. Además, Gómez les concedió a las compañías exenciones de impuestos sobre las importaciones. Es por esto que durante el periodo de 1923 a 1930, el pago de royalties de las petroleras fue menor que el valor de las exenciones por importación de bienes concedidos por el gobierno. Como dijera Gumersindo Torres, las compañías se llevan el petróleo y el gobierno les paga para que se los lleven. El trato liberal que les dispensaba Gómez a las compañías también era consecuencia de la relación mercantil que existía entre la élite dominante y la industria del petróleo. Para esa élite, el comercio de las concesiones era la principal fuente de ganancia que obtenía la industria del petróleo. Coronil, citando a Clason, explica que durante el régimen de Gómez, la política de concesiones se caracterizó por la corrupción. Más de 100 compañías adquirieron miles de concesiones mediante un sistema de intermediarios. Gómez les otorgaba derechos sobre tierras a sus favoritos y probablemente por una consideración, y esos favoritos los vendían después a las compañías, con lo que obtenían grandes ganancias. Estas regulaciones benignas reflejaban hasta qué punto dependía Gómez del apoyo político de las compañías petroleras. Respaldado por estas firmas poderosas, utilizó el Estado como un gobierno privado. Gómez se convirtió en el mayor propietario de tierras de Venezuela y en uno de los hombres más ricos del continente. Asumió el control exclusivo de las industrias de jabón, papel, algodón, leche, mantequilla y fósforo. Se convirtió en el único proveedor autorizado de carne para Puerto Cabello y otros mercados urbanos, y era el accionista mayoritario de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación. En 1941, llega a la presidencia de la República el general civilista Isaías Medina Angarita,
y desde que asume el poder tiene la iniciativa de transformar la ley de hidrocarburos para que Venezuela obtenga mayores beneficios en la exploración y explotación de sus recursos del subsuelo. Y así lo expresa en la Plaza Baral de Maracaibo, después de haber realizado un recorrido por los pozos petroleros Mene Grande, Lagunilla y Cabimas. Expresando en su discurso, se propone lograr una más justa participación del Estado en la explotación del petróleo, así como también en el proceso industrial venezolano. De este, sea fuente segura de trabajo de los venezolanos. Las palabras pronunciadas de la locución fueron objeto de muchas críticas por los opositores al gobierno y sin embargo el general Medina continuó el trabajo hasta alcanzar una participación equitativa de Venezuela en las ganancias del petróleo, que hasta el momento la mayor parte de ellas las recibían las empresas transnacionales del petróleo. Y en efecto, logra realizar la reforma a la Ley de Hidrocarburos de 1943 y en ella se expresan aspectos de gran relevancia para la economía nacional, como son obtener el 50% de las ganancias de la explotación y exploración del petróleo en Venezuela y otro 50% para las empresas transnacionales. De igual modo, la reforma del 43 programa que una vez vencidas las concesiones de las empresas, los bienes usados para la exploración y explotación del petróleo pasaban inmediatamente a manos del Estado venezolano, teniendo presente el presidente que las concesiones otorgadas durante su gobierno vencían 40 años después, lo que le permitía al Estado venezolano en un periodo de 40 años obtener personal capacitado para asumir la industria petrolera. Esta reforma sentó las bases para que los opositores iniciaran sus procesos de confabulación contra el gobierno. Unido a esto tenemos la propuesta de la reforma agraria aprobada el 13 de septiembre del 45, en la cual se planteó una distribución equitativa de la tierra apta para el trabajo de la agricultura, así como financiamiento y equipamiento técnico para la fuerza de trabajo, que históricamente trabajaba la tierra pero no la poseía. Este gobierno transcurre en el tiempo histórico en el cual se desarrolla a nivel mundial la Segunda Guerra Imperialista. Aun cuando Venezuela no participó en los enfrentamientos, ocupó un papel importante en la guerra, pues se colocó como el principal exportador del petróleo de los Estados Unidos y apoyó con la producción energética al grupo de países denominados los aliados. El convulsionado ambiente internacional y la colocación de Venezuela como principal proveedor de petróleo de los Estados Unidos y el clima de descontento generados en las filas opositoras representadas por Acción Democrática, partido que había sido legalizado en 1941 y por el general Isaías Medina Angarita, se oponía al gobierno, solicitando la reforma constitucional para la inclusión del voto directo y universal, reforma que se llevó a cabo, pero mantuvo las elecciones de segundo grado para la presidencia de la República y eliminó el inciso sexto del artículo 32 de la Constitución, en la que se prohibía el funcionamiento del Partido Comunista. Esta situación, unida a la reforma petrolera del 43 y la aprobación de la reforma agraria, abonaron el terreno para el golpe de Estado propiciado, entre otros, por Acción Democrática en 1945. Con el gobierno del general Medina Angarita se inicia un proceso de democratización del Estado venezolano, de amplia participación política que hace posible el nacimiento de los partidos políticos que van a dominar la vida política del país en la segunda mitad del siglo XX. Se recrea además la lucha nacionalista iniciada con el general Cipriano Castro de defensa de la patria, expresando en los reclamos por una mayor participación de Venezuela en los ingresos de la renta petrolera, desde el reconocimiento que el Estado venezolano se sustenta en el petróleo. De tal manera que la conciencia democrática, el pluralismo ideológico que forman parte de la subjetividad en Venezuela se refuerza precisamente en este periodo de gobierno, pero además esta conciencia democrática está asociada a la renta petrolera. Se produce el proceso de nacionalización de la industria petrolera en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero esta nacionalización no fue tal, pues paralelamente se fue produciendo el proceso de entrega del cerebro de la industria a la empresa Intesa Say,
Además, se mantuvo el control de la industria por las empresas transnacionales hasta que se produce el golpe de Estado de 2002. Con esta situación de privatización de la industria petrolera venezolana, llegamos al gobierno del doctor Rafael Caldera, quien gestiona desde la presidencia de la República una política de desnacionalización de la industria petrolera, colocándola en manos de las empresas transnacionales en un país como el nuestro, que depende de la renta petrolera, violentando la soberanía nacional y sentando las bases para lo que sucedería en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente con el paro petrolero del año 2002, a manos de la oposición venezolana y de la meritocracia denominada gente de petróleo. Trabajaremos ahora con esta lámina en el orden de lo político. Allí en la lámina ustedes tienen algunos elementos de todo el proceso histórico venezolano, principalmente de la segunda mitad del siglo XX venezolano. Yo voy a tomar en cuenta algunos de ellos en la conversación, pero haré referencia a otros que no están allí en la lámina. La segunda mitad del siglo XX venezolano se desarrolla bajo la influencia del período de la Guerra Fría, surgido después de la culminación de la Segunda Guerra Imperial. Este período es de trascendencia para Latinoamérica, pues corresponde al tiempo histórico del mundo bipolar, compuesto por un lado por los Estados Unidos y su política expansionista del capitalismo y de la democracia representativa, y por el otro la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una ideología contraria a los intereses del otro polo de poder. Es el tiempo histórico del triunfo de la Revolución Cubana y de otros movimientos de izquierda de la región, como el que se sucede en Nicaragua con la Revolución Sandinista, y en el caso de Venezuela estamos en presencia del inicio del periodo democrático, entre comillas, con la coalición de élite del Pacto de Punto Fijo, proceso que comienza después del derrocamiento de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez, y en lo que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero, que tiene que ver con la exclusión del Partido Comunista de Venezuela, aun cuando éste había participado en el derrocamiento de la dictadura perejimenista, y el segundo, gobierno de unidad nacional, que consiste en que cualquiera de los partidos que quedase triunfante en las elecciones presidenciales le daría participación equitativa a los otros partidos en el gobierno. Los primeros 40 años de la democracia, entre comillas, venezolana, está asignada por el bipartidismo representado por los partidos Acción Democrática, de ideología social reformista, y el Comité Político Electoral Independiente, COPEI, de inspiración demócrata cristiana. Y la crisis de la democracia venezolana que se manifiesta durante las últimas décadas del siglo XX debido precisamente a las administraciones de las dos maquinarias políticas más importantes de la época y que fueron conocidas en el momento histórico como la Guanábana, blanca y verde, sobre la que estuvo la responsabilidad de la dirección de la vida económica y política del país a partir de 1959, año en el cual triunfa Rómulo Betancourt en la contienda electoral celebrada en Venezuela por voto directo, secreto y universal. El gobierno que se instala en el 59 construye, tal y como lo expresaba la doctrina Betancourt, un proceso de aislamiento de Venezuela para con aquellos países que en el hemisferio y fuera de él habían optado por los gobiernos de izquierda. En este sentido, estrecha los lazos de amistad con los Estados Unidos, país que había iniciado una vuelta de mirada hacia el sur como espacio en donde podía ser extendida su ideología capitalista. Es el tiempo de los grandes endeudamientos latinoamericanos y de las recetas para alcanzar el desarrollo. De acuerdo con esto, la gestión económica de este gobierno se centra en la aplicación de la política diseñada por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que centra su atención, por un lado, en la política de sustitución de importaciones, política que ocasionó el quiebre de la industria nacional y el surgimiento de la industria mixta y asociada y dependiente del capital extranjero, y por el otro, la reforma agraria, reforma que se quedó en el papel, en relación a la política petrolera, recurso natural sobre el cual gira la economía nacional en esta segunda mitad del siglo XX, está dirigido a la profundización del desarrollo de la industria petrolera nacional,
a la participación de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, organización que regirá a partir de ese momento la vida petrolera de los países que la integran. También se crea en ese periodo la Corporación Venezolana de Petróleo, CBP, y la Corporación Venezolana de Guayana. En el marco de la política petrolera de los gobiernos de la democracia, es necesario mencionar la nacionalización del petróleo durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, especialmente 1976, política que permitió rescatar, entre comillas, la industria petrolera para el país, quedando reservada para Venezuela el derecho a explotar y refinar, comercializar los hidrocarburos, así como sus derivados. Esta nacionalización no fue del todo acertada y no cumplió a cabalidad la idea de fondo de la nacionalización, pues no logró que Venezuela controlara realmente la industria, pues la dirigencia de la estatal petrolera se encontraba en manos de los extranjeros, quedando la participación de los venezolanos reducida a la mano de obra calificada y además el cerebro de la industria estatal controlada por los Estados Unidos a través de la empresa Intesa-SAI, como se dijo anteriormente. Control que fue eliminado en el año 2002, como también lo comentamos, con el cual el presidente Chávez, durante el paro petrolero generada por la oposición venezolana, decreta la nacionalización del cerebro de PDVSA, quitando el dominio del mismo a la empresa antes mencionada. Estos atributos configuran el siglo XX venezolano, el sujeto alienado y dominante en Venezuela, sujeto que da entrada a la propuesta neoliberal y se hace sentir en el negocio del petróleo con la llamada Agenda Petrolera, realizada en Venezuela durante el segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, que consistió en un proceso de privatización de las actividades petroleras, colocándola en manos de empresas privadas, en su mayoría de origen extranjero, la industria nacional. PDVSA y sus filiales iniciaron un proceso de autonomía del Estado venezolano, dirigida por la meritocracia venezolana, entre comillas, dejando atrás los procedimientos de concesiones y dando inicio a convenios operativos para reactivar campos, producir crudo, tercerizar la mano de obra y, en definitiva, abonar el terreno para colocar la industria en manos de las transnacionales. Finalmente, en 1997, se crea la empresa de servicios informáticos Intesa-SAI, que terminó controlando los servidores, es decir, los datos financieros presupuestarios de instalaciones físicas y operativas de los negocios de PDVSA. Finalmente, quiero agregar un elemento que es bien importante en este proceso político de la segunda mitad del siglo XX venezolano, que es la COPRE, decretada por el presidente Jaime Lucinchi el 17 de diciembre de 1984, con el objetivo de promover la democratización del Estado venezolano. Pero esta reforma no es más que el ajuste del Estado al nuevo modelo económico instaurándose en el país. Trabajaremos ahora con lo social y espacial, entendiendo que la propiedad territorial agraria fue el principal medio de producción de Venezuela durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, por ser una economía basada en la agricultura y la ganadería. Sufre otra de sus grandes transformaciones a partir de la explotación del petróleo en Venezuela en la década de los 30 del siglo XX, tras el descubrimiento en 1875 del petróleo en la hacienda cafetalera La Alquitrana, ubicada en el estado Táchira, hallazgo que da origen a la creación de la primera empresa petrolera en el país, denominada Petróleo del Táchira, según refiere Fernando Travieso. El país tiene una población que apenas llega a los 3.491 millones de habitantes, la mayoría analfabeta, azotada por la tuberculosis, la sífilis y las enfermedades tropicales. Excepto la producción petrolera, que fluye crecientemente al exterior de Venezuela, es un país extremadamente pobre y muy atrasado en todos los aspectos. La Gran Depresión tenía que provocar el abandono de las fincas y las plantaciones, que ya no permitían sobrevivir en el campo a una población atrasada, mal alimentada. Por otro lado, la población situada en los centros urbanos donde se explota el petróleo reproducía los mismos males presentados en el interior, en las zonas rurales del país. A propósito, señala el autor,
Los obreros venezolanos vivían en condiciones francamente deplorables y la situación de los empleados era también discriminatoria e injusta en todos los aspectos de la relación laboral, situación que originó el estallido de la primera huelga de petróleo iniciada el 11 de septiembre de 1936, en la que las organizaciones sindicales fundamentaban su pliego conflictivo en las justas aspiraciones del pueblo desde el punto de vista humano, de equidad social, reivindicación económica y de apego estricto a la normativa legal vigente. Como es de notar, la población en general padecía los males de la pobreza y clamaba por atención del pueblo y especialmente en los sectores más vulnerables y desasistidos históricamente, como era la salud y la educación. Un campo cada vez más empobrecido por la profundización de la crisis de la economía agraria, que genera en las primeras décadas del siglo XX el éxodo rural y una ciudad con mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para la población y en donde la principal actividad económica era el minero extractivo, que se iniciaba en Venezuela a partir de la tercera década del siglo XX. En términos marxistas puede ser explicado como el antagonismo ciudad-campo en relación a la distribución de la población en el espacio que se conformaba a partir de la Venezuela petrolera, da cuenta de una alta concentración poblacional en las zonas donde la explotación del petróleo, conformando de esta manera los grandes cordones de miseria en torno a la nueva industria, y una baja concentración de población en las zonas rurales. Esta estructuración del espacio llega consigo el surgimiento de nuevas clases sociales que se constituyen al calor de la industria petrolera, como son la clase obrera y la burguesía nacional asociada al petróleo, clases sociales que se mantienen durante todo el siglo XX venezolano y principios del siglo XXI. De igual modo, como lo habíamos explicado anteriormente, está el proceso de transformación del latifundio en Venezuela, que pasa de mano de los grandes terratenientes a las empresas transnacionales y al Estado venezolano. Hablemos ahora de lo que Rodolfo Quintero denominó la cultura del petróleo en Venezuela. El rentismo petrolero logró construir una cultura del petróleo en Venezuela, que ha venido manifestándose en diferentes espacios de la vida cotidiana, es decir, un estilo de vida en el cual predomina el sentido de dependencia y la marginalidad. Llegan a sentirse extranjeros en su país, tienden a imitar lo extraño y subestimar lo nativo. Con respecto a la alimentación, es sustituida la cultura ceremonial de los europeos por el consumo de alimentos que pueden ingerirse a prisa, en cualquier parte, sin cumplimientos, de las comidas americanas, frías, livianas, de rápida preparación. Con relación al vestuario, la cultura del petróleo habituó a los venezolanos en el uso de la ropa de media confección, producida industrialmente y distribución por cadena de tiendas. El vestirse de forma descuidada se convierte en un signo de elegancia. Las corbatas son abolidas y esto facilita la introducción de chaquetas y blusones. En la construcción de viviendas se inicia el período de la construcción verticales y edificios de apartamentos, aunque no sean necesarios por la existencia de grandes extensiones de tierra. Esta cultura también se expresa en el cambio de los materiales usados para la construcción de vivienda. Con respecto a esto, señala Rodolfo Quintero, grandes barcos con banderas de Estados Unidos descargan toneladas de hierro y cemento fundamentalmente. Comenzó una nueva era de construcción, la superposición de los valores verticales a los horizontales. Estas nuevas construcciones transforman las relaciones personales entre los sujetos. Los vecinos dejan de compartir dolores y alegrías, transformando de esa manera las costumbres de los venezolanos, incidiendo esa cultura, por supuesto, en la forma de pensar, es decir, construyendo un imaginario colectivo sobre Venezuela como una nación rica y poderosa. De igual modo, permitió configurar una élite venezolana dedicada al negocio del petróleo y, por supuesto, ligada a la empresa estatal, que en el 2002 se autodenominó Gente de Petróleo y que Rodolfo Quintero llamara Hombre Creole, Hombre Shell. La bonanza económica de Venezuela, proveniente de la renta petrolera,
construyó el caldo de cultivo para el desenvolvimiento de los mercados, necesario para los monopolistas extranjeros den salida a la producción de sus empresas. En este sentido, era necesario construir otro rasgo importante para esa nueva cultura que se instauraba a partir de la explotación petrolera. Nos referimos a esa oportunidad al consumismo. Tratan de hacer de los venezolanos personas dispuestas, obstinadamente animadas al deseo de comprar, porque comprando consiguen la felicidad, el confort que brindan los refrigeradores, los aparatos eléctricos de cocina, el automóvil, los televisores, procuran convencernos de que la idea de confort es inseparable a la idea de libertad individual. Señala esto Rodolfo Quintero. Estos rasgos dieron origen a un sujeto construido a imagen y semejanza de la cultura gringa. Toda esta cultura del petróleo que se construye en la Venezuela petrolera aporta elementos fundamentales para la configuración de esa subjetividad alienada y dominante que va a prevalecer en Venezuela durante todo el siglo XX y los principios del siglo XXI. Trabajaremos ahora el sector salud en ese proceso de conformación del Estado venezolano. Como hemos venido trabajando la conformación del Estado venezolano a partir de la explotación petrolera, la relación que estableceremos con el sector salud la ubicaremos precisamente en ese periodo histórico que transcurre desde 1930 hasta fines del siglo XX venezolano, en tanto que el tiempo que corresponde al siglo XXI está enmarcado en el proceso de configuración de un nuevo Estado, tipificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada por referéndum popular en 1999 como un Estado social de derecho y de justicia, que muchos de ustedes conocen por sus experiencias de vida y que de todas maneras serán objeto de estudio en otras oportunidades. En este sentido, dedicaremos el cierre de este tema con una breve caracterización de la situación de salud en el tiempo histórico en estudio. Como explicamos anteriormente, los procesos de exploración y explotación del petróleo generaron migraciones internas de la población hacia las zonas donde se había otorgado concesiones petroleras. Recuerde que estas fueron entregadas a empresas transnacionales. En este sentido, se inician procesos para la protección de la fuerza de trabajo, no por la salud en sí misma de los trabajadores, sino como garantía del aumento de la producción del petróleo. De allí que se asumen medidas de saneamiento ambiental y de prevención de enfermedades endémicas que azotaban a la población en ese momento. Esto, según Silva Luongo, se expresó en acciones gubernamentales tales como: en 1930 se crea el Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría, con dos direcciones, Salubridad Pública y Agricultura y Cría. Posteriormente, en el gobierno de Eleazar López Contreras, se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social mediante decreto del 25 de febrero de 1936 para la protección y asistencia del pueblo. En ese mismo gobierno, junto a los doctores Enrique Tejera y Julio Germán Álvarez, desde el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, inician en materia de salud procesos de saneamiento ambiental, que se expresan en acciones como el combate contra la malaria. Por ello, se crea la campaña antimalaria dirigida por el doctor Arnoldo Gabaldón, quien trajo recomendaciones de la Conferencia de Directores de Salud de Washington en 1936. Para dar cumplimiento a esta política, se crea la División de Malariología del Ministerio. Asimismo, el Programa de Atención a la Madre y al Niño, dirigida por el doctor Pastor Oropesa, desde la División Materno-Infantil. Se crea también el Consejo Nacional del Niño para la atención de la infancia abandonada y la campaña contra la tuberculosis, adelantada por el doctor José Antonio Baldó desde la Dirección de Tisiología. En este mismo orden de ideas, el Ministerio de Obras Públicas, a través de las personas de Tomás Pacanis Acevedo y Enrique José Aguerreberre, inician la construcción de centros de médicos asistenciales, entre los que se encuentra el Hospital Antituberculosis El Algodonal, dispensarios, medicaturas rurales y centros de salud en el interior del país. Y se crea un dispensario central en Caracas.
De igual manera, se construyen acueductos en casi todas las poblaciones de importancia del país. A partir de 1938, se inicia un proceso de desarrollo de la Red Nacional de Servicios Curativos y Preventivos, evidenciando una mirada más amplia en la perspectiva de salud, que hasta el momento se había mantenido en el ámbito de lo ambiental y curativo, para extenderse a la prevención de las enfermedades. En 1940 se crea la Ley de Seguro Social Obligatorio dirigida solo a los trabajadores de las instituciones del Estado y sus empresas privadas, quedando excluidos los trabajadores del campo, indígenas, entre otros. Estas iniciativas van a dar cuenta de que la atención a la salud de la población se había convertido en una responsabilidad del Estado. La asunción de esta responsabilidad está asociada al compromiso del Estado venezolano de garantizar trabajadores y paz a las empresas transnacionales para la explotación del petróleo en el país, a cambio de la legitimidad del gobierno. En la segunda mitad del siglo XX, señala Mari Ramos, la salud se asume desde el modelo integrista, centrado en la prevención. Y a medida que avanza el proceso histórico, la perspectiva de salud se va dirigiendo hacia el modelo curativo, que va a tomar fuerza en la segunda mitad del siglo XX. Los avances que se producen en el siglo XX y específicamente en la segunda mitad de este siglo, en la atención a la salud, hacen posible la erradicación de enfermedades como el paludismo, la malaria, la tuberculosis, fiebre amarilla. De allí que Arturo Uslar Pietri en 1993 subrayara: la transformación social y económica que está sufriendo nuestro país en el presente no es puramente la consecuencia de la Venezuela con petróleo, sino en gran parte de la Venezuela sin malaria. Sin embargo, en esta segunda mitad del siglo XX, el Ministerio de Salud, que gozaba de prestigio y que había llevado durante todo este proceso una gestión adecuada a favor del pueblo, comienza a deteriorar su gestión, impactando la red de instituciones de salud del Estado venezolano. Este proceso de deterioro coincide con la inclusión de ideas en el país de la salud y podemos relacionarlos también con lo que sucedía en el ámbito de la educación como servicio, incorporando en el país la perspectiva de la Organización Mundial del Comercio. A propósito de esto, señala Susana López Guerra, la educación, y es válido también para el sector salud, se transformó de un derecho humano a una mercancía, más susceptible de ser comprada y vendida en el mercado. Paralelamente se va construyendo en el imaginario de la colectividad de que el Estado no puede encargarse de la salud ni de la educación, porque se hace ineficiente y que es necesario delegar esta función en el sector privado. Y es así como entramos entonces en la agenda neoliberal de la privatización de la salud en Venezuela. Según lo planteado por Muntaner, Armada, Chun y Mata, los países latinoamericanos, con excepción de Cuba, a partir de la década de los 90, iniciaron reformas a sus sistemas de salud para ajustarlo a las medidas neoliberales que estaban en boga en la región, con las cuales fueron otorgando mayor participación al sector privado, revirtiendo los avances del Estado venezolano durante todo su proceso de conformación, en la asunción de la responsabilidad de la salud como una responsabilidad del Estado, fortaleciendo de esta manera la salud como mercancía y no como un derecho, tal y como se plantea en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que permite avanzar en la construcción de un Estado social de derecho y de justicia. Muchísimas gracias por su atención.